final lo que pasa por tu mente pasa por tu vida. Lo primero que hay que cambiar cuando queremos convertirnos en directivos de alto rendimiento es la forma como vemos la operación de ventas. Hay que verlo diferente. Pues al final la compañía vale por los sistemas que tiene. Yo soy el único que sabe vender acá o nadie sabe vender como yo, que suelen utilizar los directivos comerciales para, no sé si para subirse el ego. Mindset, la forma como ves su operación debe verla así. Tengo una línea de producción para sector empresarial. Si hoy no sabes cómo crear un sistema de ventas, pues hay que aprender a construirlo. Así como aprendiste a crear empresa y manejar al Ministerio de Hacienda. Muy buenas, gente, estamos acá en un episodio nuevo de Sistema de Ventas Predecible, el podcast de Pipeline Business School. Mi nombre es Carlos Macías y estoy aquí, como no, con nuestro director de estrategia, Jorge Conde. ¿Cómo estás, Jorge? Muy bien, Carlos, muy agradecido con Dios por estar aquí nuevamente en este episodio. Exacto, y este episodio es muy interesante porque nos han preguntado mucho el tema del pensamiento, es algo que siempre está presente en las personas y es ese mindset. Y es el tema que nos compete hoy, que es qué mindset debe tener un director comercial. ¿Qué te parece ese tema? Espectacular, Carlos. Yo creo que al final lo que pasa por tu mente pasa por tu vida. Si tienes el mindset correcto, lo que te va a pasar en el mundo exterior, facturación, ventas, construcción de equipos, va a ser potente. Si tu mindset es débil, eso se va a ver reflejado en el exterior. Y empecemos por el rol que ocupa el mindset de un directivo de alto rendimiento. Pero primero yo creo que hay que aclarar una cosa y es, ¿qué es un directivo de alto rendimiento? Mira, un directivo comercial de alto rendimiento normalmente se fundamenta en este pensamiento y es la función de un directivo comercial, sea fundador, sea director comercial de ventas, no es crecer la facturación de la compañía. Esa es la función del vendedor. La función de un directivo comercial es crecer a su equipo de ventas primero en calidad y luego en cantidad. Yo crezco primero al equipo de ventas en calidad. Los que tengo hoy tienen que llegar a su cuota de ventas, tienen que vender de forma rentable, vender por valor. Y cuando eso pase, entonces tengo la licencia para multiplicar eso. 3 vendedores más, duplicar mi nómina, porque ya tengo un sistema probado de ventas. En esto se fundamenta un mindset de alto rendimiento. Claro, y ahora iniciemos cómo se debería empezar a ver ese mindset o suelen ser los errores que tú sueles ver en ello. Mira, lo primero que yo veo en directivos comerciales cuando conversamos con ellos, todas las semanas tenemos sesiones de mentoring y demás, es que normalmente un directivo cree que las ventas deben depender de él, cree que es el héroe salvando la cuota de ventas. Y lo que se termina teniendo en las compañías no es un CEO fundador, no es un director de ventas, no es un gerente comercial, sino en realidad un vendedor senior exhausto. ¿Sí? Un vendedor, un gerente comercial, que además de supervisar la cuota de ventas, de responderle a la junta directiva por resultados, tiene que meterse a vender, tiene que meterse a salvar la cuota, tiene que meterse a argumentar valor frente al cliente, tiene que aparecer en la reunión para que las ventas sucedan, para que la facturación se dé. Y ese mindset, esas creencias, hacen que las operaciones de ventas se estanquen y que dependan de un hombre clave. ¿Ok? Y aquí hay algo muy importante y es que si eres un CEO fundador y escuchas esto, pues al final la compañía vale por los sistemas que tiene. ¿Sí? Entonces, si una compañía tiene un sistema de ventas sólido, vale mucho. Si la facturación de la compañía depende de una persona, llámese fundador, llámese director de ventas o llámese un vendedor estrella, pues es una compañía que no vale nada porque nadie va a querer comprar un negocio que depende de una persona que se puede ir, se puede morir en el peor de los casos, ¿verdad? Puede enfermarse. Entonces, creo que ahí radica muchos de los errores en el mindset que muchos directivos tienen. Claro, y yo creo que algo muy importante, Jorge, es justamente esa manera de pensar, pues el mindset justamente, porque yo creo que es una frase muy célebre que existe que es, como pensamos, actuamos, y lo que tú también venías diciendo al comienzo de lo que pasó por tu cabeza, pues es el resultado que va a salir. ¿Tú qué le dices primero a ese directivo que tiene el mindset no de director comercial, sino de vendedor senior exhausto, como tú mismo lo llamas? Mira, lo primero que hay que cambiar cuando queremos convertirnos en directivos de alto rendimiento es la forma como vemos la operación de ventas. Hay que verlo diferente. ¿Ok? ¿Cómo la ves hoy? La ves probablemente como algo desgastante, como que ya estoy acostumbrado a que los vendedores dependen de mí,
como que nadie vende como yo. Esa es la creencia hoy. La nueva creencia es ver esa operación de ventas como una fábrica de ingresos. ¿Qué significa esto en español? Quiero que pienses en Toyota, en Renault, en Honda, en Hyundai. Son fábricas de creación de vehículos. Básicamente, ¿cómo funciona cualquiera de esas fábricas? Tienen una entrada, materia prima, cauchos, tornillos. La fábrica recibe esos insumos, tiene líneas de producción constantes, ¿sí? Que están claramente definidas, claramente inventadas. Una línea de producción para los vehículos eléctricos, una línea de producción para los vehículos a gasolina, una línea de producción para los vehículos grandes. Y en cada línea hay cosas completamente estandarizadas. Por ejemplo, en esta compañía, en Toyota, lo que hacemos es que primero fabricamos el chasis, luego fabricamos las puertas, luego fabricamos todo lo que es cojinería, lujo y demás. Luego ensamblamos el carro, luego lo pintamos y lo primero que pintamos es la puerta derecha, luego la izquierda y luego vamos de arriba hacia abajo, ¿verdad? Eso está claramente definido y no está claramente definido porque es el capricho del dueño de Toyota. Está claramente definido. ¿Por qué? Porque con ese proceso claramente estructurado se fabrican más carros, con más calidad, con menos devoluciones y de forma rentable. Entonces, si vemos el área de ventas así, vamos a ir a otro nivel de mindset. Si vemos el área de ventas como líneas de producción, una línea de producción que fabrica propuestas de valor, que fabrica consultoría, servicios para empresa enterprise, para empresa, para gobierno, para gran compañía, pues eso nos va a permitir optimizar mucho nuestro proceso. ¿Cuál es la labor del directivo comercial? La labor del directivo no es entrar a pintar la puerta, armar el chasis, ver si le colocamos cojinería de color negro o blanco, ¿verdad? En la labor de un directivo es crear la línea de producción y decir, mire, lo primero que hacemos en esta compañía para poder entregar al final un carro de clase mundial, 0 kilómetros, eléctrico, con toda la comodidad, para poder entregar valor a mi cliente, configurar una propuesta que se diferencie de la competencia, lo primero que hacemos es calificar. ¿Sí? O lo primero que hacemos es prospectar y para eso utilizamos este script de prospección. ¿Sí? ¿Por qué este script? Porque entre 300 que hemos probado es el que mejor funciona. Luego de que prospectamos, llevamos al cliente a una primera reunión de ventas. En esa primera reunión de ventas no vamos a presentar el portafolio de la compañía, señores. Primero calificamos y para calificar esa oportunidad, lo que hacemos es utilizar la metodología BANT, la metodología MEDIC, la metodología NATE, cualquiera. ¿Por qué? Porque yo necesito asegurarme de que tengo una cuenta próspera para que en el resto de la línea de producción yo pueda configurar valor. ¿Sí? ¿Qué pasa si en el paso número 2 de este proceso, pues me doy cuenta que yo no puedo agregarle valor a ese cliente, pues descarto la oportunidad? Si te das cuenta, estamos aquí ensamblando en vivo en directo contigo y con todos los oyentes una línea de producción de ventas. Entonces, ¿cuál es el trabajo del directivo? Ese mindset, la forma como ve su operación, debe verla así. Tengo una línea de producción para sector empresarial, para medianas empresas, para pymes o para la gran corporación y estamos creando el paso a paso que debe seguir el vendedor. Tal cual como pasa en Toyota, el directivo crea el sistema y luego lo monitorea. ¿Sí? Estoy seguro que Toyota mide cuántas puertas por hora pintó el operario o si tiene máquinas, ¿verdad? Estoy seguro que Toyota mide cuánto tiempo dura el proceso de crear un carro desde que llega la materia prima hasta que lo sacamos para exportarlo a México, Colombia o Sudamérica. ¿Sí? Asimismo, es una operación de ventas. Entonces, cuando el directivo tiene ese mindset de voy a construir una fábrica de ingresos que me entregue una propuesta de valor muy relevante, que me entregue facturación rentable, ahí la vida de la empresa y la vida también del directivo cambia. Porque ahora entonces yo estoy monitoreando un proceso, yo estoy arquitectando un proceso, mejorando un proceso, una línea de producción y me dejo de convertir yo en el sistema que hace que la empresa funcione. ¿Ok? Jorge, yo creo que ahí viene unido esa parte, la que tú vienes diciendo de que tiene que cambiar ese mindset también. Yo creo que entran frases célebres como yo soy el único que sabe vender acá o nadie sabe vender como yo, que suelen utilizar los directivos comerciales para, no sé si para subirse el ego o es porque la fuerza de ventas pues no les ha resultado muy bien.
esa frase debe cambiar. O sea, tú vienes diciendo que debe cambiar ese mindset. ¿Cómo cambiaría? Mira, a ver, es una gran mentira. El nadie vende como yo es una gran mentira. ¿Sí? Sí creo que puedo traer un vendedor, puedo traer un equipo comercial que va a vender con el 70%, 80% de efectividad, de calidad de cómo lo hago yo, porque es que yo soy el fundador, llevo 15 años vendiendo esto, me inventé el producto, lo traje a Latinoamérica. Obviamente tengo un contexto mental gigante y me he reunido con 5,000 clientes en mi vida, versus un vendedor que llega con 300 horas de vuelo apenas, por dar un ejemplo, ¿sí? Entonces, claro, ese vendedor nunca va a vender como yo, pero sí puede vender al 70% que yo. Y con eso es suficiente si tengo un buen sistema para poder delegar las ventas y la facturación de la compañía. ¿Ok? Entonces, eso de que solamente yo puedo vender y que nadie más puede crecer la facturación o argumentar valor como yo, es clara evidencia de que hay un mindset de bajo rendimiento y de que no hay un sistema de ventas instalado en esa operación comercial. ¿Ok? Entonces, eso es muy importante tenerlo claro. Y si hoy no sabes cómo crear un sistema de ventas, pues hay que aprender a construirlo. Así como aprendiste a crear empresa y manejar al Ministerio de Hacienda, así como aprendiste a lidiar con proveedores, tienes que aprender a construir un sistema de ventas. Y es que, mira, Carlos, me acuerdo mucho las palabras de un gran empresario, es un americano, nos contrató a nivel de consultoría hace mucho tiempo, y él me decía, Jorge, mira, en mi empresa todo funciona como un reloj suizo, excepto el área de ventas. Y si tú vas a ver, el resto de la empresa, excepto el área de ventas, tiene sistemas. ¿Sí? El de contabilidad sabe que el 15 tiene que presentar un reporte, que el 14 tiene que enviar no sé qué a Hacienda, sabe que el 28 tiene que consignar para poder tener dinero en cuenta o en caja para pagar nómina, sabe, o sea, tiene sistemas creados. El único que no tiene sistemas es el área comercial, donde ahí cada quien vende como se le ocurre, cada quien fabrica el carro Toyota como se le ocurre, de repente a Carlos le parece que es mejor primero armar la cojinería del carro, luego armar el chasis, luego meterle el motor. A Jorge le parece que lo mejor es primero ensamblar el motor, luego pintar las puertas y luego ponerle el chasis. Y cuando uno tiene eso en una empresa, pues tiene 10, 5, 30 metodologías de ventas diferentes. Dime si Toyota tiene 30 formas de ensamblar el carro diferentes, pues le va a ser muy difícil optimizar 30 formas de vender o de ensamblar un carro de formas diferentes. Le va a ser mucho más complicado. Si tienes una sola, que es la que más funciona, pues ahí es mucho más sencillo decir, ok, miren, para optimizar este proceso vamos a implementar un CRM. Nos estamos demorando muchísimo en el tema de enviar facturas. Vamos a crear un sistema, vamos a implementar Allegro, QuickBooks, para que la vida del vendedor sea más rápida y para que ahora ya no produzca ingresos 30 días, sino 25 días, por dar un ejemplo, ¿sí? Entonces, ese es el mindset con el cual debe operar un directivo. Así debería ver su operación. Cuando tú la ves así, es como si te subieras, como si vieras la operación desde arriba, no allá pintando el carro. ¿Ok? Por eso llamamos directivo. La función de un directivo comercial no es crecer la facturación de la empresa. Esa es la función del vendedor. La función de un directivo no es pintar el carro, no es ensamblar allá el chasis. Esa es la función del vendedor. La función del directivo es crecer a su equipo de ventas en calidad, luego en cantidad. Es crear la línea de producción, el sistema que hace que la cuota de ventas no necesite rescate, que no necesita que el directivo se meta a pintar la puerta, porque ya está el sistema creado. Ya el vendedor sabe cómo se hace. ¿Sí? Hay un sistema de supervisión que está viendo cómo suceden las cosas allá. Jorge, yo creo que justamente hablando también de ese tema del mindset, ahorita que venías diciendo de que la operación de ventas es como la más caótica que suele haber en una compañía, también es por ese mindset de pronto que la gente ve gasto y no una inversión, ¿no crees eso? De que tienen miedo como a la inversión y lo ven más que todo es como un gasto. Sí, mira, muchas veces el directivo cree que tener un sistema de ventas es algo demasiado costoso. Estamos hablando de implementar Salesforce en su máximo nivel, contratar desarrolladores, pero no, o sea, si bien obviamente hay que hacer inversiones, al final un sistema de ventas son personas, procesos, tecnología, así de simple. eh, Sale más caro no tenerlo. Sale más caro tener un vendedor en zona de confort. Sale más caro tener un vendedor que
pierde 3 meses con una cuenta porque no calificó bien, ¿sí? Sale más caro tener un vendedor que tiene el 50% de su tiempo libre, porque no tiene un sistema de prospección que lo provea de la misma cantidad y calidad de leads todos los meses. Eso sale más caro. Y a veces un directivo, por ahorrarse unos pesos, unos dólares al mes, termina pagando con costo de nómina innecesario, con equipos frustrados porque no están ganando comisiones, ¿sí? Con clientes insatisfechos porque tienen empleados insatisfechos dentro de la compañía, por simplemente no desarrollar una habilidad o no contratar algún tipo de tecnología o no invertir tiempo en aprender de sistemas, procesos de verdad, ¿verdad? Entonces, pues es una inversión no rentable, ¿no? Claro. Y también al mismo tiempo ese mindset que tú venías hablando de que justamente los directivos deben ser directivos y no vendedores seniors. Yo creo que es también ese mindset va pasando como en generación, o porque crees que se va generando como ese mindset de estancamiento, de miedo a la inversión, o de que ellos tienen que ser los que cierren. Yo creo que es que no hemos tenido escuelas ni de ser directivos comerciales, ni tampoco de ser fundadores de empresas. Al final, si tú ves cómo se forma el CEO fundador de una compañía, a punta de prueba y error, a punta de fracasos y éxitos, construye su propia teoría de lo que es ventas, de lo que es dirección comercial, de lo que es crecer una empresa, y con eso opera. Ese es su sistema operativo comercial. ¿Ok? ¿Cómo se forma un directivo? Normalmente, el que hoy es director de ventas es porque un día fue muy buen vendedor, lo pasaron a ser directivo. Cuando lo pasaron a ser directivo, normalmente las ventas se cayeron, ¿sí? Porque dejó de vender y ahora tenía que responder por los 4 compañeros que tenía antes. Fracasó ahí, luego se fue para otro empleo, ¿sí? Y ahí como que ha venido construyendo su propia teoría de lo que es ser un buen directivo comercial. Eso es lo que pasa en Latinoamérica. Ahí, con el mayor respeto, hay mucha ignorancia sobre cómo dirigir una operación de ventas, porque hasta hace algunos años no habían escuelas de formación en esto. Yo recuerdo cuando estaba en el mundo corporativo, el día que yo fui consciente que requería dejarme ayudar por alguien para aprender a ser un buen directivo, un buen líder comercial, un buen estratega, salí a buscar ayuda y lo único que me encontraba eran libros en inglés que tenía que comprar en Estados Unidos porque ni siquiera los traían a Colombia. Tenía que ir, comprarlos, tenerme con la maleta llena de libros, leerlos durante 3 o 4 meses de forma intencional en los tiempos que me quedaban porque las jornadas eran muy largas y era lo que había. ¿Sí? Hoy probablemente ya hay más educación, ya hay más formación, estamos nosotros, muchos otros colegas que hacen trabajos similares a nosotros, que estamos educando al mercado, que estamos haciendo eso complejo de aprender simple. Hoy es mucho más sencillo que antes, pero antes sí era bastante complicado, bastante difícil, pero hoy creo que todos podemos, con menos esfuerzo que antes, poder acceder a esa información, dejar de ser empíricos, empezar a pensar con mentalidad de fábrica de ingresos, construcción de sistemas, escalar a mi equipo de ventas en calidad. Es que eso suena muy cool aquí decirlo, ¿no? Vamos a escalar el equipo de ventas en calidad. Pero eso en la práctica, Carlos, eso requiere muchas cosas. Requiere sistemas de supervisión comercial, requiere que la fuerza de ventas esté habilitada para hablar valor, para defender ofertas comerciales, clínicas de ventas, roleplays, tecnología, inteligencia artificial, ¿sí? Eso requiere muchas cosas. Y la buena noticia es que todo lo podemos hacer hoy. Hoy ya no es como antes, mira, antes creando un sistema de venta nos demorábamos 2 años, ¿sí? Nada más de decirte esto, mira, yo trabajé en una empresa muy grande. En esa empresa teníamos 3 agencias de publicidad que trabajaban para la empresa, y la creación de un bendito brochure duraba 3 meses. Hoy, tú lo sabes, hoy lo hacemos en media hora. Tenemos el prototipo, ChatGPT, usamos Claude, tenemos un diseño ya listo de clase mundial con nuestro branding en media hora. Entonces, hoy es más fácil que nunca, pero requerimos la determinación de ese directivo para decir: "Nunca más mi vida va a volver a ser igual. No quiero vivir las ventas desde la escasez, desde el no se puede, desde el qué difícil, y para eso tengo que convertirme en otra persona". No se trata de qué tienes que hacer para vender más, se trata de en quién te tienes que convertir para que esa cuota de ventas que hoy ves gigante, imposible, retadora, ¿verdad? Se convierta en algo natural para ti. Pero requiere nuevas habilidades. Claro, Jorge, y yo creo que justamente a comienzo que va cambiando ese mindset de los directivos comerciales,
también indirectamente va a cambiar el mindset de su fuerza de ventas, ¿no? O también sería el trabajo de que le cambie ese pensamiento a los directivos comerciales, a los vendedores, de, bueno, tú no solo tienes que vender por precio, sino tienes que empezar a seguir este camino, esa cadena. ¿Nos podrías dar un ejemplo, digamos, de el directivo que cambia su mindset, le tiene que ir instruyendo a su fuerza de ventas? Mira, la organización siempre es el reflejo del líder, siempre. Es decir, si tú miras hoy tu empresa, tu dirección comercial, quiero que saques todos los defectos que tienen ellos. Vendedores toma pedidos, venden por descuento, no saben prospectar. Saca todos los defectos que tienen y todas las cualidades. Ese es un espejo para ti. Eso es lo que eres tú hoy como líder. El día que yo hice eso, hace muchos años, dije, uy, qué terrible. Vivía en una operación de ventas desgastante, ineficiente, tenía un equipo de ventas en 3 países de Latinoamérica y prácticamente, pues, las ventas dependían de mí. Yo tenía que estar con los clientes, meterme, acompañar al vendedor, cuando tenía que argumentar valor, hablar con los clientes, justificar por qué éramos diferentes. El vendedor se sentía inseguro, entonces me llevaba a mí y mi agenda era literalmente eso, repartido en 3 países, ¿sí? El día que yo saqué la lista, porque me lo recomendó un mentor, saca la lista porque ese es el reflejo tuyo, me di cuenta de todas las falencias que yo tenía como líder, ¿sí? Exigía que prospectaran, pero no les tenía una estrategia de prospección clara. Exigía que argumentaran valor y que dejaran de vender por precio, pero ni siquiera tenía documentados casos de éxito. No tenía documentados en promedio qué impacto generábamos para el mercado. No tenía business case, no habían clínicas de ventas para practicar cómo argumentar valor, ¿sí? Y el vendedor pues simplemente daba su mejor esfuerzo, decía en las reuniones es que somos una empresa de no sé cuántos años en el mercado, y es que tenemos, y es que fuimos, y es que tenemos este logo y este otro logo, y era todo, pero al final era reflejo de mi incompetencia como líder, porque había dejado de ser un líder comercial para convertirme en un vendedor senior exhausto. Un vendedor que eso sí se metía a la reunión y salvaba la cuota y el ego se infla, ¿verdad? Y como que en mí había una creencia también de que eso era respaldar al equipo. ¿Sí? Yo quería que el equipo me sintiera cerca, porque así como que la creencia popular dice que un líder tiene que acompañar al equipo. Y si bien eso es cierto, hoy entiendo que debo acompañar al equipo, pero a nivel de sistemas, no hacerles el trabajo. Claro. ¿Sí? O sea, yo creo el sistema para que el vendedor se sienta acompañado. Ah, este proceso no está funcionando. Perfecto, lo vamos a mejorar, lo vamos a cambiar. Esta línea de producción tiene una deficiencia de media hora. Nos estamos demorando media hora más de lo que deberíamos para producir el Toyota. Perfecto, invertimos ahí en tecnología, en procesos, en mecánicos, resolvemos ese punto y ahora el vendedor, bueno, el operario se siente mucho más respaldado. Ah, que la oferta de valor está perdiendo contra la competencia en cierto ámbito. Perfecto, yo como líder soy el arquitecto del sistema, cadena de valor, CEO, junta directiva, tenemos un reto, tenemos un problema, ¿cómo lo resolvemos? Ah, que hay que hacer una alianza con una empresa en el exterior para que nos complemente la oferta de valor. Perfecto, lo vamos a hacer. Esa es la misión del directivo comercial. El día que yo me transformé de vendedor senior a arquitecto del sistema, ese día no solamente mi vida cambió, sino que también la vida de mis vendedores cambió porque ahora su autoestima profesional creció. Porque ahora ellos se dieron cuenta que podían hacer lo mismo que Jorge hacía, pero ellos, frente al cliente. ¿Sí? Se dieron cuenta que eran capaces. ¿Pero por qué? Porque había un sistema detrás que estaba arquitectando todo. Tú tienes una frase y es que justamente esos directivos tienen que convertirse en gestores de energía. Y creo que viene uniéndose con lo que lo que vienes mencionando, o sea, irles ahorrando no el trabajo, pero sí como las herramientas, los recursos que ellos pueden habilitarse para poder empezar a hacer lo que tú dices de decir, ya estoy haciendo lo que él hace y yo también puedo. Y lo que tú dices, eso genera también un cambio de mindset y todo. Pero quiero que profundices un poquito más en lo de gestionar esa energía. ¿Qué más le puede servir a esas personas cuando tú les ayudas a gestionar esa energía a ellos? Mira, Carlos, un líder, un director, es, es un gestor de la energía que tiene su gente. ¿Ok? Y como directivos tenemos que preguntarnos qué energiza a mi gente y qué le quita energía. ¿Ok? ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces como arquitectos del sistema, cuando uno entra a ver la línea de producción allá, la fábrica de ingresos,
uno se da cuenta, Carlos, que hay muchas cosas que le restan energía al equipo comercial, que son tareas de secretaria, que son tareas operativas, que son tareas de servicio, de postventa, que no están contribuyendo a que la cuota de ventas se cumpla y a que mi vendedor gane muchas comisiones. Entonces, como soy un gestor de la energía de mi gente, digo, esto le quita energía a mi operación de ventas. Este proceso es innecesario, esto no es una labor de ventas. Y como soy arquitecto del sistema, busco que alguien más lo haga, busco crear una línea de producción diferente, busco contratar un practicante para que tome esa labor, le entrego el proceso a recursos humanos, al área de postventa, al área legal. ¿Por qué? Porque estoy cuidando la energía de mi gente. Cuando yo cuido la energía de mi gente permanece más tiempo trabajando conmigo porque está más contenta, más feliz, más satisfecha, más alegre, su autoestima profesional está arriba, creen en sí mismos, hace que la gente permanezca dentro de la empresa. Y cuando un vendedor permanece mucho tiempo, pues desarrolla más maestría para vender. Entonces, fíjate en esto. Si yo tengo un sistema que le garantiza al vendedor la misma cantidad y calidad de leads todos los meses, el vendedor recibe 30 leads calificados al mes o consigue 30 leads calificados porque tenemos un sistema de prospección sólido, scripts, narrativa comercial sólida. Además a eso tiene un proceso que lo respalda frente al cliente, una propuesta de valor relevante. Va a donde el cliente siente respaldo de compañía, tiene herramientas para argumentar valor. El cliente dice, estás muy caro, pero el vendedor tiene cómo responder a eso. Pues es un vendedor que dice, yo aquí me siento pleno, yo aquí me siento realizado en la vida, aquí estoy ganando, estoy avanzando. Es un vendedor que probablemente se lleva un año en el mismo ritmo, 30 reuniones de ventas por mes. Es un vendedor que ha desarrollado maestría. Es un vendedor que luego de un año ha contestado la objeción del precio 300 veces. Es un vendedor que al cabo de un año sus conversiones de ventas incrementan. ¿Sí? Los clientes confían más en él. Se convierte en un activo de la compañía. ¿De dónde parte eso, Carlos y comunidad? De la mentalidad de quien dirige la operación de ventas. ¿Mm? Es importante porque yo creo que todos estamos viendo cómo todo se va desglosando y todo va llegando al resultado de una cultura que desarrolla el mismo directivo. De hecho, creo que tú lo habías mencionado, que uno de los trabajos del directivo es generar esa cultura para que los vendedores tengan mejores resultados y se sientan más ameno en la compañía. Y me gustaría también que habláramos un poco más de cómo, profundizando un poco, cómo también se ve esa cultura de ventas de alto rendimiento. Mira, una cultura es simplemente el modus operandi. Es la forma como se hacen las cosas en la compañía. ¿Sí? Te coloco un ejemplo. Una empresa que cierra negocios, pero que para cerrarlos, lo primero en lo que piensa el vendedor es en bajar el precio. Entonces, es una cultura del descuento que opera en esa empresa. Otra empresa que vende exactamente lo mismo, que cuando tiene la opción del precio, lo primero que piensa es en cómo argumentar valor, cómo agregar más horas de consultoría, cómo reducir el riesgo de inversión, cómo mejorar los tiempos de entrega, ¿verdad? Eso es mi empresa similar que vende quizás el mismo producto, pero su modus operandi es diferente. ¿Quién es el arquitecto de esa cultura? Es el directivo que diseña el sistema. Al final, ¿qué hacemos cuando construimos esa fábrica de ingresos, esa línea de producción? Lo que hacemos es decir al vendedor, mira, tú te puedes mover de aquí a aquí. ¿Sí? Ese es el, esa es la política de pricing de la compañía. En esta compañía calificamos de esta manera. En esta compañía hacemos presentaciones de ventas demostrativas. En esta compañía sí o sí hacemos una prueba de concepto. Lo que yo le estoy dando al vendedor es una ruta para que él se mueva. Y si se mueve en esa ruta, cuando llegue el momento del cierre, sus probabilidades de ganar son mucho más altas. Si esa arquitectura no está, si esa estructura no está claramente definida, pues al final hay una cultura del desorden, cada quien prospecta como se le ocurre, presenta como aprendió en la primera compañía donde trabajó, no hay una estructura comercial clara, no hay una línea de producción clara, y entonces ahí es cuando tenemos un problema cultural de ventas, cuando no hay sentido de pertenencia, cuando el vendedor no sabe cómo responder a una objeción de precio, cuando no sabe cómo argumentar valor, cuando ni siquiera conoce los casos de éxito que tiene la compañía. ¿Ok? Entonces, a esto nos referimos cuando hablamos de cultura de ventas. Jorge, yo creo que es bueno dar una serie como de pautas o de buenas acciones para ir creando esa cultura. ¿Tú qué recomendarías para ir creando esa cultura poco a poco? ¿Qué mentalidad se tiene que ir ganando? Mira, yo creo que
Algo muy importante en la mentalidad de fábrica de ingresos es no dejar nada a la subjetividad del vendedor. ¿Ok? Yo antes creía, cuando era un directivo de muy bajo rendimiento, cuando era el salvador de la cuota, cuando era reactivo 100%, era que el argumentar valor, el justificar, el crear un business case era algo con lo cual tenía que venir el vendedor. ¿Sí? O sea, tú tienes que saber presentar el portafolio de la compañía, Carlos. Tú tienes que saber cómo se califica en un negocio. Y créeme que eso nunca me funcionó, y en lo que llevo siendo consultor de empresas, nunca he visto que funcione. Lo que sí funciona es cuando yo, como directivo, como arquitecto, digo: ok, ¿cómo nos hemos ganado los negocios más grandes en esta compañía? ¿Qué hicimos? ¿Cuál fue nuestro patrón de éxito? ¿Qué marcó la diferencia con la competencia? Y estudio todos los negocios o gran parte de ellos y digo: ok, el sistema de éxito comercial es este: paso uno, paso 2, paso 3, paso 4. En el paso 5, cuando el cliente esté decidiendo la compra, va a ser un cuadro comparativo. ¿Cómo me anticipo a eso? ¿Cómo reduzco el riesgo de inversión del cliente? Cuando alguien está pensando en eso, trae un vendedor y le dice: estimado vendedor, mira, te contrato porque eres compatible con la forma como mi cliente compra. En esta compañía, así calificamos. En esta compañía, así creamos business case. Esta es la plantilla. Son los KPIs que evaluamos. ¿Por qué los evaluamos? Porque el cliente los va a evaluar en el comité de compras. Cuando yo tengo eso claro y meto al vendedor en una estructura comercial, ahí es cuando se construye una cultura de ventas de muy alto rendimiento. ¿Sí? Porque ¿qué pasa? Cuando tengo a 10 vendedores operando en esa misma cultura, puedo identificar puntos de escala, así como en la fábrica de Toyota, cuando para pintar una puerta me tenía que demorar media hora y me demoré una hora, enciende las alarmas de los ingenieros de producción, de los jefes de producción. ¿Qué pasó? ¿Por qué esta máquina o porque esta línea no es tan eficiente? ¿Vale? Entonces, esto es importante entenderlo, porque ahí radica una buena mentalidad de alto rendimiento para directivos comerciales. Bien, Jorge, y también ahorita tú cuando nos contabas la experiencia que tu agenda era básicamente repartirte en reuniones de venta y salvar esas cuotas de venta, también ahora me lleva la pregunta de cómo es entonces se ve una operación o cómo se ve la semana de un directivo que le permite configurar de alto rendimiento, o sea, que ya creó el sistema y que está ayudando a su fuerza de ventas, pero desde la creación de los sistemas y no desde el acompañamiento eterno de salvar la cuota. ¿Cómo se ve esa semana? Mira, primera cosa que se ve cuando hay un sistema de ventas es que el directivo tiene tiempo para pensar. La mayoría de directivos no tienen tiempo para pensar. Tienen tiempo para reaccionar. Su agenda es una cadena de reacciones. Llegan a la oficina: incendio de soporte, incendio de facturación, incendio con un cliente, salvar la cuota, meterse a una reunión. No tienen tiempo para sentarse a pensar en la estrategia, sentarse a pensar en a ver los números, las métricas, escuchar llamadas de ventas, analizar reuniones con clientes. No tiene tiempo para sentarse a ver las métricas de la operación de la última semana. No tiene tiempo para sentarse a analizar cómo mejorar el producto, cómo mejorar la propuesta de valor. No tiene tiempo para sentarse a ver en qué capacitamos a la fuerza de ventas. Entonces, la agenda de un directivo de alto rendimiento tiene tiempo para pensar, porque es que pensar también es trabajar, ¿sí? A veces, y yo lo digo porque estuve ahí, uno como directivo como que le queda un minuto libre y uno dice como que, ¿qué hago? Porque ya viene uno viciado a que siempre tiene que estar en modo operativo: reunión, 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 cliente. Cuando uno es un directivo de alto rendimiento y tiene un sistema de ventas, uno lo que hace es aceitar el sistema. ¿Sí? Miren, hay una parte del sistema que no está funcionando tan bien. Plan de acción: involucro la cadena de valor. Tenemos que mejorar la propuesta aquí. Tenemos que construir un battle card porque estamos perdiendo tres negocios. Perdimos tres negocios porque la competencia incluyó tal feature, tal característica. ¿Ok? Eso es lo que hace un directivo en su semana. Es cuando se trabaja de esa manera, cuando mi fuerza de ventas está empoderada para vender y mi labor es ver toda la línea de producción y ver cómo la mejoramos, la vida cambia de una forma importante. Tú conoces nuestro sistema de ventas, Carlos, trabajas dentro de nuestra empresa y tú sabes, con el equipo comercial que tenemos hoy, ellos trabajan solitos. Mi labor es estar arriba, viendo qué mejoramos, escuchando llamadas: este cliente preguntó esto.
No tenemos cómo responder esa objeción. Rápidamente creamos el material, roleplay, clínica de ventas, enseñamos a usarlo. Mira, vi en la reunión con Juanito, con la empresa Coca-Cola, que el cliente nos preguntó, no supiste cómo responder. Mira, aquí está cómo responder. Lo dejamos en nuestra plataforma de Sales Enablement. El vendedor tiene esa herramienta y a partir de ahí, en la próxima vez que suceda la misma pregunta, sabemos cómo responder a eso. ¿Cómo se llama eso? ¿Qué sería esto? Aceitar el sistema, irlo mejorando, mejorando, mejorando. Y cuando nos damos cuenta, tenemos un sistema de ventas de clase mundial probado que genera facturación predecible. Jorge, ven, me hiciste ahorita, me hiciste causar gracia. Cuando, claro, tú vienes con un ritmo constante de trabajo y de repente llegas al momento de lo que tú decías, un minuto y te quedas pensando, cuando tú pasaste a ser ese arquitecto del sistema, ¿no se te hizo raro? ¿No se te hizo que de pronto con ese ritmo de trabajo tú dijeras como, de pronto no lo estoy haciendo bien y sentías la necesidad o qué fue lo que te pasó en ese momento y entendiste que irte liberando de esa presión constante era hacer un trabajo bien? Carlos, mira, a mí personalmente me ayudó mucho ver cómo lo hacían en otro lado. Sí, cuando tuve la fortuna y tomé el riesgo también de invertir en masterminds en Estados Unidos y fui y vi cómo era una operación de ventas de clase mundial, como que yo dije, wow, esto es una forma completamente diferente de ver las ventas como yo lo veía y lo veo en Latinoamérica y como yo era en ese momento. Entonces, ver cómo otros lo hacen es algo muy poderoso para tu mentalidad. Si tú ves que hay alguien que tiene tiempo libre para pensar, que su trabajo es pensar, que se dedica simplemente a optimizar, a identificar puntos de escala, tú dices, ok, eso es posible, yo también lo puedo hacer. Y ahí creo que comienza una transformación muy importante. ¿Sí? Yo siento, Carlos, que las ventas son una profesión muy solitaria, porque normalmente en la compañía el vendedor, el área de ventas son los malos del paseo, son los criticados. El directivo, el CEO, fundador, piensa que el área de ventas es desgastante, es ineficiente, a veces dan ganas de despedir a todo mundo. Eso es lo que pasa por la mente. Entonces, eso hace, esa mentalidad, esa energía que se genera, hace que el directivo como que se contraiga sus decisiones. Además de que en la compañía todos opinan de ventas, pero nadie sabe vender. ¿Sí? El financiero, yo me acuerdo en las empresas que trabajé, el financiero daba sus opiniones, reflexiones de ventas, conclusiones, pero no tenía ni idea de una propuesta de valor. Pero todos opinan y eso hace que como que uno como directivo, uno se cierre y uno como que tome sus decisiones sin mucho contexto. ¿M? Cuando uno participa de espacios de mastermind, eventos, y uno ve cómo lo hacen en otro lado, uno dice, wow, la mente se expande y uno dice, si él pudo, yo también puedo. ¿Sí? Y eso cambia completamente nuestra forma de trabajar. Jorge, ¿y cuál fue el reto más grande que afrontaste cuando decidiste pasar de ser el vendedor senior exhausto al arquitecto? ¿Cuál fue el riesgo que pasaste? Mira, Carlos, honestamente, creo que dos riesgos, o sea, dos temas fuertes. Uno, soltar la operación para ser arquitecto, o sea, como tratar de mantener esas dos pelotas en la mano, hagámoslo así. El no permitir que la facturación se cayera versus armar el sistema. ¿Sí? Fue inevitable en mi caso. Durante algunos meses las ventas cayeron porque yo dejé de estar metido tanto en la operación, me metía solamente en los negocios clave. Pero cuando armé el sistema y sumergí el equipo comercial dentro del sistema, ahí lo que sucedió fue que las ventas empezaron a estabilizarse, empezaron a crecer y mi labor era aceitar el sistema. Feedback, coaching constante, capacitación, entrenamiento, coaching uno a uno. Carlos, mira, en esta llamada vi que hiciste esto. La forma correcta de responder a esto es esta, ¿sí? Y cuando me daba cuenta de eso, creaba el playbook, creaba el proceso, creaba el contenido que requería la fuerza de ventas, la herramienta de marketing. Entonces, eso hizo que a lo largo del tiempo, más o menos 3 meses después, las ventas empezaran a volver a su ritmo normal y empezaran a crecer sin mí. Y ahora mi tiempo estaba enfocado en aceitar el sistema, en crear estrategia, en ver qué nuevas alianzas creábamos. Y mi vida cambió muchísimo. Yo muestro en los entrenamientos que tenemos normalmente la subida de peso que yo tuve, o sea, por todo el cortisol que mi cuerpo generaba a partir de las cuotas de ventas no cumplidas, de la frustración, de tener un equipo de ventas desgastante, ineficiente, toma pedidos, que únicamente prospectaba cuando uno presionaba, cuando uno estaba en la oficina, ¿verdad?
Eso cambia cuando uno tiene mentalidad correcta, mentalidad de sistema, mentalidad de fábrica de ingresos. Jorge, ¿y tú crees, viniendo justamente al caso de cuando ya te convertiste en el arquitecto, es importante el descanso y el como refrescar la mente? Porque me imagino que cuando vienes a un ritmo tan acelerado, tan constante, estar inmiscuido en la operación de ventas y salir y empezarte a lo que tú decías, a soltar esa operación de ventas, ese descanso, ese tiempo de reflexión que tienes, es muy importante para saber dónde citar el sistema. Sí, mira, es muy importante el descansar de forma correcta. Yo pienso que todos descansamos de forma diferente, Carlos. Para alguno descansar es ir a jugar un partido de fútbol, en tu caso, ¿verdad? ¿Sí? Para otros es leer un libro, para otros es salir a la playa, salir a caminar, a trotar. Lo importante es que cada persona, cada directivo, cada fundador defina cómo es que mejor descansa y pueda tener tiempos y espacios para eso, para recargar el alma. Creo que también el tema espiritual es muy importante, ¿sabes? Porque aquí, pues, digamos que nosotros tratamos de no mezclar religión con ventas y con estrategia, pero hay una realidad y es que muchas veces, muchas veces tú tienes que dar saltos de fe, ¿sí? A veces no ves el camino claro, pero sabes que es el camino y tienes que arriesgarte y como que hay una fuerza superior, Dios, que te va abriendo camino, ¿sí? Que te va colocando los medios, las personas, los mentores, pero tú tienes que dar el primer paso. O sea, yo veo a Dios así como que Dios quiere que todos prosperemos, que todos avancemos, que todos crezcamos, que todos vivamos una vida plena. Y a veces es como que está en el cielo allá viendo hacia abajo, a ver, ¿verdad? Cuando Jorge da un primer paso. Porque si él da el primer paso, yo le abro la puerta uno, la puerta 3, la puerta 5, la puerta 7. Y creo que eso me pasó a mí. En el momento que yo decidí transformar mi carrera profesional en el mundo comercial, fue porque yo di un salto de fe. El primer salto de fe que yo di fue contratar o adquirir un programa de estrategia comercial en Oxford, donde literalmente tuve que pasar mi tarjeta de crédito. Tenía una tarjeta de crédito Black en aquel momento que me dio la oportunidad de trabajar en una compañía muy grande que tenía acuerdos bancarios y me dio una tarjeta gigante. Y yo me acuerdo, yo cogí esta tarjeta, pasé, porque dije, quiero convertirme en el mejor estratega comercial que hay en Latinoamérica. Y para eso tengo que irme a entrenar con los mejores. Y los mejores en ventas del planeta son los ingleses, más que los americanos. Y ahí entré a Oxford, tomé un programa de formación para aprender de estrategia, qué era realmente la estrategia. Ese fue mi primer salto de fe. Endeudadísimo hasta la coronilla, pero el estar ahí y ver cómo lo hacían en el otro lado, ver cómo pensaban ellos, me dio pautas para ir al siguiente nivel. Y a partir de ahí Dios empezó a abrir puertas, oportunidades, personas, mentores. Luego empecé a formarme en otros programas, Estados Unidos, Brasil, y ahí fue avanzando, ¿sí? Pero se requirió de que Jorge diera un paso de fe. Y cuando yo entrevisto a muchos fundadores, cómo construyeron sus negocios, siempre hay un paso de fe, ¿sí? Mira, yo no sabía si esto iba a funcionar. Mira, yo fui, tengo un cliente en México, yo fui a una empresa muy grande, a SAP Miller, a ofrecer lo que hacíamos y curiosamente les gustó. ¿Sí? Entonces, como que Dios está esperando allá, ¿verdad? Que demos un paso, que aunque no lo vemos, avancemos y Él empieza a abrir puertas. Entonces, creo que ese factor es muy importante, Carlos. Qué bueno que lo mencionas, porque si eso no está, a veces terminamos estancados. Y al final la vida es de tomar riesgos, ¿verdad? Un programa, una formación, mentoría, una decisión. Es un riesgo que tomamos. Jorge, y yo justamente se lo preguntaba porque siento que son buenos principios que pueden no solo tomar las personas, los directores comerciales, sino también alguien que quiere cambiar ese mindset, porque yo siento que tener un mindset de abundancia, de ambición y todo, no solo funciona para el mundo de las ventas, sino para cualquier persona que quiere conseguir más cosas. Y me gustaría que nos recomendaras qué otros principios, qué otras buenas prácticas se tienen para ir generando ese mindset de alto rendimiento. Mira, Carlos, yo creo que lo primero es tener la decisión, es reconocer eso como el adicto, ¿no? Porque no somos adictos aquí ninguno, pero es como el adicto, ¿no? El adicto a la droga, al alcohol. El primer paso para cambiar es reconocer, yo necesito ayuda en esto, ¿sí? He intentado X, Y, Z, ¿sí? He probado 1000 cosas, nada me ha funcionado, necesito dejarme ayudar por alguien. Eso es un principio de humildad. Y a veces Dios, el cielo, el universo, quiere ver
alguien que reconoce que requiere ayuda. Una vez que yo reconozco que requiero ayuda, el siguiente paso es qué tengo a mi mano, qué tengo a mi alcance para cambiar mi realidad, para cambiar mi mentalidad. Tengo $100, $1000, 5000, 10000. Tengo $20. ¿Ok? Esto es lo que tengo. ¿Qué puedo hacer con eso? Un libro, un curso, un podcast. No tengo nada. Bueno, aquí está el podcast de Pilot Business School. ¿Sí? Dios siempre quiere que tú digas, mira, esto es lo que tengo para cambiar mi vida. Y Dios quiere que lo uses, que lo vivas, que lo ejecutes. Y cuando tengas un resultado ahí, entonces Dios te va a llevar al siguiente nivel. ¿Sí? Así empecé yo particularmente. Yo empecé con libros de $15. En ese tiempo eran como $8, $10 que costaba un libro. Tuve que viajar a Estados Unidos muchas veces para comprar libros porque ni siquiera los podíamos traer a Colombia. No había como así como hoy, como casilleros así muy. Iba a ciertos lugares que quedaban a Miami, que era como 3 o 4 horas de Bogotá. Compraba los libros, me los traía y durante 3 o 4 meses consagrado, leyendo, estudiando, resaltando, entendiendo. ¿Sí? Entonces, la gran pregunta para la gente que nos escucha es, ¿qué tienes en tu mano para cambiar tu vida? Ese es el primer paso que tienes que dar. Ya que ese es el primer paso, Dios, la vida del universo, te va a colocar el siguiente. Jorge, y yo creo que también nos sirve como reflejo el saber el otro lado de la moneda. Y es cuando decimos actuar, ya sabemos que, como tú bien dices, damos el primer paso y poco a poco se nos van a ir abriendo cosas y vamos a ir aprendiendo. Así sea pues yo he escuchado muchas historias de, yo hice mi primera compañía, hice mi primer negocio, me quebré. Pero ahora está donde tú lo ves a esas personas, aprendieron de ese error y multiplicaron lo que hicieron. Pero ahora, qué le podría suceder a un directivo comercial que le pase lo contrario, que escuche todo esto, pero aún así no decide actuar, no se decide motivar? ¿Qué le puede esperar? Mira, Carlos, hay directivos, hay fundadores de empresa que repiten el mismo trimestre comercial 20 veces seguidas, 20 años seguidos, 10 años seguidos. La pregunta es, ¿hasta cuándo? ¿Sí? ¿Hasta cuándo vas a seguir lidiando con el mismo problema que hoy ya tiene una solución? Que hoy alguien en el mundo ya tiene la solución. Entonces, si, como dice el viejo Einstein, dicho célebre que todos hemos escuchado, locura es pretender resultados diferentes haciendo exactamente lo mismo. Y eso pasa con muchos directivos, están locos. Siguen haciendo lo mismo, mismos métodos de prospección de los años 2000, mismo correo de prospección con el portafolio de la compañía, contratan de la misma manera, mismo producto commodity sin ningún tipo de innovación y pretenden resultados diferentes. Eso nunca va a pasar. ¿Sí? Tenemos que reinventarnos. Hay un momento en la vida, Carlos, donde uno sabe que tiene que reinventarse o morir. No sé si tú lo has vivido en tu corta edad, ¿sí? O si ustedes lo han vivido oyentes, pero hay un momento en la vida donde uno dice, o me reinvento aquí, o yo sé que tengo fecha de caducidad. Yo he tenido 2 momentos en mi vida así, cuando apareció cloud computing, porque yo estuve en el mundo corporativo en el área de tecnología, y yo sabía que cloud computing era una tendencia global, mundial, y nadie la iba a parar. Yo dije, o me reinvento aquí, o voy a terminar en, siendo no competitivo en el mundo laboral. Y el segundo gran momento fue, bueno, creo que han sido 3 momentos. El segundo momento fue el de inteligencia artificial, ¿sí? Porque en inteligencia artificial yo sabía y todos sabemos que esto nadie lo va a parar. Bueno, Dios lo podría parar, pero ningún humano va a poder parar lo que es la IA. Y mi tercer momento fue cuando nació mi hijo, porque dije, ya no puedo trabajar al mismo ritmo de antes, ¿sí? O sea, tengo un hijo, es una responsabilidad, quiero pasar tiempo con él, como que los padres me entenderán, ¿no? Como que se activa algo en las entrañas de uno, ¿verdad? Y ahí también tuve que decir, aquí me reinvento como empresario, como directivo, como estratega, o voy a tener un hijo, pues no con el... No con el mismo cariño que te gustaría tener. Sí, y sobre todo, pues el impacto es diferente un hijo que crece con el acompañamiento de un padre que un hijo que no crece con el acompañamiento de un padre, ¿no? Su personalidad, su seguridad, ¿no? Entonces creo que han sido 3 momentos y probablemente alguno de los oyentes esté en ese momento, diga, tengo que reinventarme y hay que hacerlo, sin miedo, sabiendo que Dios está con nosotros. Yo sabiendo que escuchando ese último punto que abriste,
También una buena práctica es estar en constante crecimiento intelectual también. Ahorita que mencionabas lo de reinventarse, yo siento que a todo el mundo nos pasó con la inteligencia artificial. Yo en ese momento me encontraba en la universidad y era como, no, o sea, es algo que hasta ahora está saliendo, uno al comienzo lo ve con miedo y eso, pero nomás han pasado unos años y ya hemos visto que casi la persona que no conoce inteligencia artificial pues está quedándose muy desactualizado. Y al comienzo los que decían que tocaba aprenderlo, pues eran mentes innovadoras. Y yo creo que si en Colombia nos dimos cuenta de eso, en otros países se dieron cuenta desde mucho antes. Y pues ha sido una locura irse reinventando constantemente, pues a raíz de eso. Entonces, ¿tú qué piensas de que eso también es una buena práctica, el estar en constante aprendizaje, tanto de cosas buenas, de cosas malas, de cosas técnicas, de cosas un poco más banales? ¿Qué opinas de eso? Yo creo que hoy es un deber, o sea, hoy no es opcional. Antes, yo recuerdo jefes que vivían con su carrera profesional, con su posgrado, maestría, y fueron ingenieros y ya como que la creencia antes era que ya me gradué y ya tengo la vida resuelta, ¿no? Hoy día eso no es cierto. Hoy día tenemos que estar en aprendizaje constante. Yo personalmente, tú me conoces, Carlos, vivo pegado de podcast, no pierdo, o sea, por ejemplo, ahorita salgo de acá para el aeropuerto, va a ser una hora más o menos, estoy en Bogotá en este momento, una hora de podcast, los pongo a 1.5x, libros constantemente, entrenamientos, formaciones, todo nuestro equipo es así, está constantemente en formación, porque el mundo en el que vivimos hoy cambia muy rápido y tenemos que estar actualizados para poder servir mejor al mercado. Al final, ¿de qué se trata una empresa? De tener un producto que da un servicio al mercado, que le hace la vida más fácil a la empresa uno, a Juanito, a Andrea, a Laura. Eso es una empresa. Y para que mi producto genere más valor, requerimos conocimiento constante, innovación constante, ideas constantes para poder mejorar, innovar, transformarlo. Eso no viene simplemente del intelecto propio. ¿Sí? Normalmente se requiere ver cómo lo hacen en otro lado, estudiar, profundizar, cómo puedo optimizar con inteligencia artificial mi cadena de valor, cómo puedo reducir mis costos operativos para tener 10% más de presupuesto para innovar, para cambiar, para mejorar. Entonces, es un principio, hoy es un must. Jorge, y yo creo que ya para cerrar, dale un consejo, dos consejos, tres consejos, los que quieras darle a la audiencia, a los que nos están escuchando, de cómo ir desarrollando ese pensamiento de mindset de pronto a las personas que les cuesta más. Hay gente que los cogerá rápido y dirá, sí, tengo que hacer esto y ya sé cómo implementarlo, pero de pronto para la gente que necesita un poco más de orientación, ¿qué consejo le das? Mira, primero hay que reconocer que necesitamos ayuda. Yo lo reconozco personalmente todo el tiempo. Necesito ayuda en esto, no sé cómo hacer esto. Segundo, hay que empezar con lo que se tiene, no con lo que no se tiene. Probablemente la gente nos escucha que hablar de masterminds. Y Jorge, yo no tengo $20,000 para un mastermind. Ok, pero si tienes $20 para comprarte el mejor libro de ventas de Amazon, para comprarte ni siquiera $20, $8 que vale el Kindle, el libro Kindle de Amazon, y dedicar una hora al día para leerlo. ¿Sí? ¿Qué tienes en tu mano para cambiar tu mentalidad? Una vez que hagas eso, Dios, la vida te va a abrir puertas nuevas, oportunidades nuevas para ir al siguiente nivel. Y cuando nos demos cuenta, o cuando te des cuenta, vas a estar en un nivel o vas a ser irreconocible, como dicen los reels por ahí, ¿verdad? De fitness. Vas a ser irreconocible porque tu mentalidad habrá cambiado tanto que tus decisiones cambian. Cuando la mentalidad cambia, lo que yo decido en el día a día, llámese prospección, llámese calificación, llámese oferta comercial, llámese contratar a un vendedor, cambia. Cuando estas decisiones cambian y son más inteligentes, con más experiencia, con un poco más de sabiduría, los resultados comerciales cambian. Cuando el resultado comercial cambia, cuando ahora facturo más o tengo más rentabilidad, mi empresa cambia. Tengo más recursos para contratar más personas, para tener más inversión, para optimizar con IA, ¿verdad? Y se convierte en un círculo vicioso, virtuoso, ¿sí? Un círculo virtuoso que cada vez trae más crecimiento, más avance. Entonces, yo como líder voy creciendo, voy creciendo. Ese crecimiento se refleja en mi entorno. No solamente en la oficina, sino en mi familia, con mis amigos, en mi vida física, etcétera. Ese sería mi consejo para ustedes. Entonces, sí, yo creo que la mentalidad es algo que está en todo momento, en todo lado, o sea, no solo en el mundo corporativo, sino también
en todas las partes del mundo, porque hablemos de una persona que seguramente todas las personas habrán escuchado así sea una vez, y es Cristiano Ronaldo. Es un deportista de muy alto rendimiento. Yo creo que es de los mejores atletas, o sea, no de nivel futbolístico, sino de los mejores atletas, porque a la edad que tiene, que un atleta de ese nivel se mantenga así, y es porque él siempre lo ha dicho, la mentalidad de él para mí es inquebrantable. O sea, muchas personas dirán que es el mejor, otros no, pero la mentalidad que él tiene, que muchas veces pasa por arrogante, yo creo que también le da esa seguridad de confiar qué es lo que puede hacer. De acuerdo. Y con eso llegamos al final del episodio de hoy. Les agradecemos por haber escuchado, quedándose, anotando todo. Esperamos haber aportado mucho valor. Muchas gracias, Jorge, por estar aquí. Y pues muchas gracias. Compartan, denle follow. Escríbanos en la sección de comentarios qué otra cosa les gustaría saber, qué temática les llamaría mucho la atención, porque los estaremos leyendo. Y Jorge, di algo para nuestra comunidad y despedirnos. Un gran abrazo para todos. Por favor, compartan este episodio con aquella persona que ustedes saben que necesita escuchar esto. Dios los bendiga. Hasta luego.